Hola, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través del streaming. Buenas tardes, John Boyne, el autor de la novela que presentamos hoy y que está en Dublín Good afternoon. para charlar con nosotros. Hoy es 28 de junio. Hoy conmemoramos el Día del Orgullo LGTBI en recuerdo de aquella manifestación espontánea que se hizo en el pub Stonewall de Nueva York el 28 de junio de 1969, hace 52 años, en el que un grupo de travestis homosexuales se resistieron ya por fin a las redadas continuas de la policía, a la vergüenza, a la opresión y decidieron luchar, decidieron combatir. Y yo creo que hay en estos momentos muy pocas novelas en las mesas de novedades de las librerías españolas, por lo menos, mejor que esta que vamos a presentar para recordar, repasar todos estos acontecimientos, lo que ha sido la vida de los homosexuales en la última parte del siglo pasado y en el principio de esta. Y por supuesto, yo creo que hay también muy pocas novelas en las mesas de novedades tan buenas en general como la que presentamos hoy, Las furias invisibles del corazón, de John Boyne. John, buenas tardes. Estás en Hello, Dublín. nice to see you. Estás en Dublín porque creo que te vacunas hoy, ¿no? Yes, Sí, sí, me gustaría estar ahí con vosotros, pero aquí estoy. Yo hoy justamente empiezo a ser inmune. I've had my first and I've got my second coming. Sí, a mí me han puesto la primera y mañana la segunda dosis. Poco, entonces es una de las pocas ventajas Yeah. que tiene ser un poco mayor. Yo voy a hacer, si te parece, una pequeña introducción y luego comienzo a lanzarte flechas para que podamos charlar. ¿Te parece? Bueno, John Boyne es un autor que necesita poco presentación porque desde que publicó en 2006 El niño con el pijama de rayas, todas sus novelas se han convertido en éxitos y es uno de los autores más leídos, más queridos en todo el mundo y en casi todos los idiomas y desde luego en español. Escribe literatura para jóvenes y literatura para adultos, aunque todos sus libros pueden ser leídos perfectamente por adultos. Aparte de la novela citada del niño con el pijama de rayas, quiero mencionar aquí El ladrón del tiempo, Motín en la Bounty o La casa del propósito especial. Pero hay dos novelas que voy a destacar por sus vínculos narrativos con esta novela que presentamos hoy. Una es El pacifista, que es una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial en la que el autor ya aborda el conflicto sentimental del homoerotismo. Y la segunda es Las huellas del silencio, que si no me equivoco es la novela anterior a esta, que es la primera novela en la que John Boyne habla de Irlanda, que me corrige si me equivoco, ambienta la novela plenamente en Irlanda, y en la que además aborda un asunto espinoso y dramático, como es el abuso del clero a menores en Irlanda. Y aunque solo sea por la importancia que tiene la Iglesia Católica en Las furias invisibles del corazón, podemos ver que ahí hay comparten estas novelas un cierto universo. Yo quiero decirle a las personas que nos están siguiendo, que nos escuchan o que vean esto después, que Las furias invisibles del corazón es una novela maravillosa. Es una novela que tiene 650 páginas. Yo no recuerdo haber leído en tan poco tiempo una novela tan larga. Es una novela que, por supuesto, atrapa al lector y le hace desear que llegue ese momento, ese nuevo rato de lectura. Pero aparte de eso, no es solo una novela que entretenga, que divierta, sino que es una novela en la que vamos a pasar por todos los estados emocionales y en la que vamos a salir realmente transformados y distintos. Las furias invisibles del corazón, por cierto, es la última novela de John Boyne publicada en España, pero no es su última novela. Han publicado, creo, otras dos que se irán publicando sin duda en España y, según dice su página web, en agosto tiene anunciada la publicación de una nueva novela que, si no me equivoco, habla de las redes sociales en nuestro tiempo. Las furias invisibles del corazón
tiene una estructura casi matemática. Son 11 capítulos, tiene 11 capítulos. El primero se desarrolla en 1945, justo cuando el protagonista Cyril Avery está a punto de nacer, y los siguientes se desarrollan en lapsos sucesivos de 7 años hasta llegar a 2015. Es decir, vemos al protagonista cuando tiene 7 años, cuando tiene 14, cuando tiene 21, cuando tiene 28 y así sucesivamente hasta el último capítulo. ¿Qué nos cuenta Las Furias Invisibles del Corazón? Bueno, pues nos cuenta la historia de un homosexual irlandés que tiene que atravesar toda una serie de pruebas para sacudirse la opresión y la represión a lo largo de su vida. De alguna manera yo creo que tiene estructura casi de novela de aprendizaje, por supuesto, pero novela de héroes, de esos héroes clásicos que tienen que enfrentarse a peligros para llegar a conquistar una meta, un objetivo. La novela tiene 3 partes. La primera parte se titula Vergüenza, la segunda parte se titula Exilio y la tercera parte se titula Paz. De forma que creo que al lector le queda claro que vamos a pasar de la vergüenza a la paz, atravesando un exilio. Vamos a ir desde la ocultación a la serenidad. Y ese cambio del estado de ánimo del protagonista y del mundo que le rodea es de lo que vamos a conversar ahora y que creo que tiene todo el atractivo y toda la inteligencia del autor. Tiene la novela un tono de folletín irónico en el que hay muertes, grandes amores, encuentros y reencuentros, orfandades, hijos ilegítimos, encarcelamientos, traiciones, abandonos, ambiciones y grandes esperanzas. Los personajes se van cruzando movidos por un destino caprichoso que el autor dibuja con absoluta maestría que a mí como escritor también me ha hecho sentir una tremenda envidia. Está escrito en primera persona y arranca con el relato de lo que le ocurrió en el momento en el que va a nacer al narrador, a quien su madre entregará luego en adopción. De modo que desde el principio sabemos que el hijo y la madre se reencontrarán. No estoy haciendo ningún spoiler, es algo que nos queda claro en la novela desde el principio, pero lo que no sabemos es la complejidad exacta de ese reencuentro, las vueltas que da la vida y que tiene el destino. La generosidad narrativa de John Boyne es abrumadora, porque ha escrito una novela en la que realmente habría material para 11 novelas. Cada uno de los capítulos podría haber sido un relato independiente, porque tiene su trama sólida, ágil y a veces casi diríamos que con un núcleo temático perfectamente separado. Ya lo he dicho, pero la forma de contar de Boyne es vertiginosa, no permite la pausa y en ese sentido es un auténtico placer para los lectores. En algunos momentos el autor quiere dejar claro que está haciendo una novela irlandesa, pero es evidente que está haciendo una novela universal. Con todos los matices que se quieran poner, la vida de los homosexuales en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que llevamos de este siglo se parecen bastantes. Se parecen bastante, vivieran donde vivieran o vivan donde vivan. Y la mayoría de las experiencias son perfectamente reconocibles y yo te diría, John, que muy especialmente creo para los españoles. Es una novela con un protagonista homosexual que habla de los conflictos, de los miedos y de las adversidades de ser homosexual, pero no es ni mucho menos una novela que puedan leer solo los homosexuales, todo lo contrario. En primer lugar, porque tiene dentro tantas historias que cualquier lector puede encontrar personajes y tramas con las que identificarse personalmente. Y en segundo lugar, porque de lo que habla Las Furias Invisibles del Corazón es de la búsqueda de la identidad y del amor, de la búsqueda que cada uno de nosotros hace a lo largo de su vida del lugar que le corresponde en el mundo. Y eso, por supuesto, yo creo que sirve para cualquiera, para cualquier lector al que le interese la literatura y al que le interese seguir vivo. John, ha sido un verdadero placer, es para mí un honor estar presentando ante los lectores españoles esta novela y yo quiero que nos empieces hablando de ese título tan hermoso, Las Furias Invisibles del Corazón. ¿Cuáles son esas furias?
Bien, muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, y esto viene de una cita del filósofo Hannah Arendt que hablaba de W.H. Auden. Y si habéis visto imágenes de la última parte de la vida de Auden, tenía un problema de la piel, que tenía la piel muy arrugada y decía que tenía las furias invisibles del corazón esculpidas en la cara. Y a mí esto me llamó la atención porque estaba escribiendo esta novela y en realidad tiene que ver mucho con ese mensaje en la vida de Cyril. Su vida es invisible en muchos aspectos porque la sociedad irlandesa no quiere ver o reconocer que existen gays y él está siempre buscando el amor. Y además está enfadado por cómo no lo ha aceptado la sociedad. Entonces hay momentos en los que ves una línea, una frase y dices, es mi título. Y así lo elegí. Yo creo que define perfectamente el proceso emocional del personaje. Cuando hablo con un escritor, John, siempre me gusta preguntarle por su cocina, por lo que aquí llamamos la cocina del escritor, no sé cuál es la expresión en inglés. Y me gustaría que nos contaras en este sentido cómo se fue gestando a lo largo de tu vida literaria esta novela, Las furias invisibles del corazón. Si la tenías en la recámara de la cabeza Well, desde hace tiempo o no. it was Bueno, varias cosas. Has mencionado Las huellas del silencio, que fue la primera que se publicó en Irlanda, y me había llevado mucho tiempo llegar a un punto en el que podía escribir sobre Irlanda. Y cuando la acabé pensé que todavía me quedaban muchas cosas, que quería contar, muchas historias. Y esto era en un momento en el que había un referéndum sobre los derechos igualitarios de la comunidad homosexual en Irlanda y parecía claro que íbamos a ganarlo y que íbamos a tener matrimonio gay en Irlanda. Y estaba pensando que solo 22 años antes, cuando yo estaba en la universidad, la homosexualidad seguía siendo un delito penal en Irlanda. Y en 22 años, que es nada, es un momento en la historia, pasamos de un delito penal a ser el primer país del mundo que hace un referéndum para aprobar el matrimonio homosexual. Y quería estudiar sobre eso, qué es lo que podía hacer que un país tan conservador se convirtiera en un sitio tan liberal. Así que empecé desde ahí. Y luego cuando empecé a escribir, tenía la idea de estos saltos de 7 años, porque sabía que iba a ser un libro muy largo. Era la historia de la vida de una persona desde que nacía hasta su vejez. Entonces parecía una buena idea partirlo de la manera que lo has explicado en estos capítulos autónomos. Es decir, parece que cambiamos la piel cada 7 años y tenemos una metamorfosis y tenemos un cuerpo nuevo. Y yo lo visualicé así. Cada 7 años Cyril iba a convertirse en una nueva versión de sí mismo. A propósito de esto que dices, quiero leer una serie de unos pequeños. Vamos a ir presentando la novela, si te parece, con algunos de tus textos. Y como decía al principio, y tú lo acabas de repetir, la novela habla de Irlanda. Y deja claro que tiene que ver con Irlanda. Uno de los personajes dice en un determinado momento: los irlandeses nunca me han caído bien, una raza de degenerados. Nadie habla de sexo y, sin embargo, no piensan en otra cosa. Desde mi punto de vista, no hay ninguna nación sobre la faz de la tierra más obsesionada con ese tema. Y más tarde, casi al final, hay un diálogo también significativo entre dos personajes. Así es Irlanda. ¿Crees que este sitio podrá cambiar algún día?, pregunta uno, y el otro dice: no, mientras vivamos. Pero sabemos, John,
que ha cambiado mucho, tú lo acabas de decir. Y curiosamente yo creo que España e Irlanda en este sentido tienen mucho que ver. Los dos se concibieron durante muchos años como la reserva espiritual de Occidente. Eso decían aquí durante el franquismo. La reserva espiritual de Occidente era donde los valores sacrosantos todavía del catolicismo dominaban y forzaban la moral pública. Y ayer mismo, leyendo un ensayo de un autor español, leía los datos de que en 1980 más o menos, en una encuesta, se hablaba de que el 80% de los españoles estaba en contra absolutamente de la homosexualidad y más del 80% tenía la voluntad de que se prohibiera de alguna manera. Y sin embargo, hoy España es uno de los países, de los 3 países más tolerantes en ese sentido en el mundo. Como se dice en la novela, fuimos de esa generación de hombres gays que se siente afortunada si llega a conocer a alguien. Nos bastaba con conocer a alguien. Y Cyril también dice, al ver a su nieto al final de la novela, que no hubiera dado yo por ser joven en esta época y poder experimentar algo así de una manera tan genuina y desvergonzada. John, ¿tú creías realmente que íbamos a vivir lo que estábamos viviendo? Y, por otro lado, ¿no crees que en el fondo, yo a veces dudo, pero me gustaría también conocer tu opinión, ¿no crees que en el fondo tanto España como Irlanda sí tenían remedio? Bueno, sí, en cierto sentido estoy de acuerdo con que tenemos muchas cosas en común y la separación de la Iglesia y el Estado no era la ideal en el pasado. Y bueno, esto ha cambiado en los últimos años. Yo creo que en beneficio de la sociedad y en beneficio de los ciudadanos ha cambiado esto bastante. Una de las cosas, recuerdo cuando fue el referéndum sobre los derechos igualitarios y el matrimonio gay, y lo veíamos en la televisión, y vi a una persona mayor, un hombre mayor, que salió de una estación llorando, y le preguntó al periodista, ¿por qué llora? Y dice, porque para mí es demasiado tarde, pero no es demasiado tarde para otros. Y siempre he experimentado esta simpatía por personas que simplemente debido al momento en el que nacieron no han sido capaces de vivir su vida genuina y auténtica. Y esto tiene que ver mucho con esta obra. La vida romántica de Cyril se produce en la oscuridad, en bosques. Y si creces creciendo así, tus inclinaciones románticas, si piensas que solo se pueden desarrollar en la oscuridad, esto te hace sentirte muy mal contigo mismo, te hace sentir que sucio, en cierta manera. Y yo creo que esto ha cambiado. Yo veo a los jóvenes en Irlanda, en la generación de mis sobrinos, y ellos no tienen problemas con este tipo de cosas, tanto a nivel sexual o de género. No, ellos no discriminan, simplemente viven tranquilamente con eso. Y yo creo que en España ha sido lo mismo. O por lo menos esto es lo que me muestra a mí la televisión española. Y yo creo que esto es bueno. Una de las cosas buenas en este libro es que podemos descubrir por qué se ha producido este cambio. Y para mí, mi respuesta a esto es que la Iglesia es responsable de una gran parte, porque en Irlanda, cuando empezaron los escándalos, os empezaron a descubrir y a llevar a los tribunales y a los medios estos casos de abusos, pues entonces esto no encajaba con los valores tradicionales de la Iglesia, y entonces la Iglesia había intentado decirle a la gente cómo tenían que vivir su vida, y la gente llegó a un punto que dijo, no, esto hay mucha hipocresía, ya nos han traicionado ustedes a tantos niveles que ¿por qué vamos a seguir escuchándolos? Entonces aparecieron oportunidades como este referéndum para dar un mensaje de quiénes queríamos ser como personas y como sociedad. Todo el mundo en Irlanda en ese momento aprovechó esa oportunidad. Hay que decir, hay que recordar, no sé si lo ha mencionado antes John,
que Irlanda fue el primer país que aprobó el matrimonio igualitario a través de un referéndum, es decir, no gracias a sus sistemas judiciales ni a decisiones de sus parlamentos, sino que corrieron el riesgo, en una población supuestamente tan católica, de preguntarle a los ciudadanos, lo que redobla, en efecto, el valor de esa decisión, porque en España, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, ya había una mayoría, aparentemente, que era proclive y que probablemente hubiera votado que sí, pero seguía habiendo dudas acerca de eso. Todo se disparó una vez que se vio que, aprobado el matrimonio igualitario, los homosexuales no teníamos ni cuernos, ni rabo, ni olíamos a azufre. Yo, leyendo Las furias invisibles del corazón, John, he recordado muy bien algunos de los sentimientos que tuve en mi juventud. Voy a leer 3 pasajes muy breves que podrían haber sido escritos para mí perfectamente. Uno dice: en aquellos tiempos los homosexuales pillaban lo que podían allá donde podían, y con eso tenían que conformarse. La atracción se consideraba un valor añadido, pero jamás un requisito previo. En otro momento dice: yo no sabía nada, por ejemplo, de juegos preliminares ni de seducción, de qué se sentía al conocer a alguien en un bar y entablar una conversación con él, teniendo en mente la posibilidad de que aquello pudiera derivar en algo más interesante. Lo cierto es que si no estaba follando 10 minutos después de haber conocido a un hombre, lo más probable es que aquello jamás fuera a ocurrir. Y por último dice: los 6 primeros meses me quedaba en mi dormitorio haciéndome pajas, porque me daba miedo ir a clubes o bares. Y entonces una noche lo hice, y me sentí también como si perteneciera a algún lugar por primera vez en mi vida. Jamás olvidaré esa sensación, lo difícil que fue cruzar esas puertas y lo fácil que me resultó estar allí dentro, como si aquel fuera el lugar en el que se suponía que yo tenía que estar. Y esto era así: amábamos a quien podíamos, teníamos una pésima educación sentimental, y cuando llegábamos por fin a los bares de ambiente descubríamos un mundo de felicidad. Me gustaría, John, que nos hablaras, la novela acaba de salir en España, que nos hablaras del feedback que has tenido de los lectores irlandeses y anglosajones en general, que ya hace años, varios años, que han podido disfrutar de la novela y que han podido mirarse en ella como si fuera un espejo de sus propias vidas. Yeah, Bueno, ha sido una reacción muy positiva. Ha sido mi novela más popular después de la del niño con el pijama de rayas. Y me llama la atención porque sigue vendiéndose muy bien y se sigue hablando mucho de ella en internet, en Twitter, etcétera. Yo creo que una de las cosas importantes en la novela es que hay mucho humor. Si bien hay partes muy oscuras y Cyril pasa momentos muy difíciles, hay muchísimo humor en este libro, y yo creo que esto ha funcionado bien con los lectores y también con el personaje de Cyril, porque yo creo que es una persona a la que se puede querer. Hace muchos errores, comete muchos errores, pero es un optimista, intenta levantarse después de cada desgracia que le pasa y seguir adelante con su vida. La gente que lo ha leído dice que le desean lo mejor a él. Y cuando dicen él, se refieren a cualquiera que esté pasando ese tipo de experiencia. Él representa, por lo menos para mí, esa generación antes de la mía, o 2 generaciones antes de la mía, que tuvieron que atravesar todas esas luchas para haber llegado a un país que es mucho mejor ahora. Yo estoy muy orgulloso del hecho de que este libro no es solo para personas gays, sino que parece que cualquier persona puede disfrutar este libro. Y bueno, después del de El pijama a rayas, este es el más popular que tengo. ¿Te han escrito muchos Cyril? yes, I've had a lot. Sí, he recibido muchas
cartas de personas mayores, en particular sobre los 70 años o mayores, que han leído el libro y se han visto identificados en las experiencias y en los personajes. Y bueno, yo hice mucha investigación sobre cómo era la vida de los gays en aquel momento, y yo también tenía mis propias experiencias sobre lo que era ser gay cuando todavía era ilegal, pero bueno, aún así era mucho más fácil en mi caso que en las generaciones anteriores. Todavía había dificultades y recibí muchas cartas de muchas personas que decían que se reconocían a sí mismos en los personajes, y también he cometido, o también habían cometido errores, como por ejemplo casarse. Porque en ese caso estás arruinando la vida de otra persona, porque un hombre gay que se casa con una mujer heterosexual, pues bueno, es una receta para el fracaso, y este error lo comete también Cyril en mi obra. Y bueno, aún así hay que intentar simpatizar con él cuando está haciendo daño a otra persona. Bueno, yo le quiero decir a los lectores que Cyril comete ese mismo error, pero va a poder ser disculpado. Aunque hay un agravante al margen, la novela es en algunos momentos deliciosamente divertida. Y sí me gustaría, te iba a preguntar, me gustaría que insistieras un poco más en ese aspecto del humor que descarga en muchos casos la intensidad emocional, la angustia con la que a veces tenemos que leer la novela. No sé si es exactamente nuevo en tu literatura, pero en otras novelas, en estas dos que yo citaba al principio, en El Pacifista y en la de El Clero, la anterior a esta, has usado un tono mucho más grave, mucho más dramático, en el que no había esta relajación, esta mirada que nos permite distanciarnos mínimamente. ¿Cómo vino el humor a esta novela? Yeah, Bueno, esto era muy importante para mí al empezar, porque sabía que iba a ser una novela muy larga. Y pensé, entonces le estás pidiendo a un lector que se quede contigo durante tantos cientos de hojas de páginas, y no me parecía muy buena idea, pero bueno, tenía claro que iba a funcionar. Pero es verdad que esto no lo habías visto en mis libros antes. Suelen ser más sobrios, mi tono es más sobrio en mis otros libros, y he ido inclinándome hacia el humor. No había escrito nunca desde el punto de vista de una persona mayor que está recordando su vida y contando su historia, pero por ejemplo hay casos como El Pacifista o La Casa del Propósito Especial, que miraban hacia atrás en su vida con una sensación negativa, y sus vidas habían llegado a un punto en el que habían sido les había faltado la felicidad, y yo esto no lo llevaba bien. Quería que estuvieran felices mis personajes. Si bien les pasaban cosas terribles, no podían estar en su mejor día todos los días, pero bueno, ser gay no tenía que significar una vida miserable. Entonces empecé a escribir bromas. En el segundo capítulo, cuando tiene 7 años, está viviendo con sus padres adoptivos. La mayoría de estas bromas, son muy fáciles porque sus padres son personajes ridículos y extremos, y parece que el único adulto en la casa es el niño. Y me di cuenta de que esto funcionaba. Yo creo que como un escritor te das cuenta de cuando algo está funcionando, funciona. Y entonces fue divertido escribir de esta manera, porque había escrito también Las huellas del silencio cuando nunca antes había escrito sobre Irlanda, y ahora estaba haciendo bromas que nunca lo había hecho antes. Entonces se me ocurrió la idea de escribir de una manera totalmente diferente. Has hablado de una novela que sale en agosto, que es The Echo Chamber, y sigue un itinerario parecido porque tiene muchas bromas también. La gente que lo ha leído para hacer una revisión se morían de risa. Entonces, bueno, me gusta escribir algo que sea divertido. Como lector, a veces necesitas leer algo que te haga reírte.
Yo diría que lo que se consigue en las huellas, las furias invisibles del corazón, perdón, es no solo reír y sonreír la mayor parte de la novela, sino tener ganas de vivir, que es algo que va bastante asociado al humor, querer tener esa empatía con los personajes. Pero yo quiero insistir en esta mezcla de tonos que da un resultado muy especial, muy particular. Una novela que no sigue ninguna pauta previa y que en ese sentido es valiente, arriesgada y experimental, porque junto al humor está la brutalidad. Eh, hay algunos hechos brutales que están contados desde la comicidad, como el derrumbe del Pilar de Nelson, que es una historia trágica con la que nos reímos, pero hay otros ejemplos que son absolutamente bárbaros, sobre todo al principio, en efecto. La historia se cuenta al principio, la historia del asesinato de un bebé al que sus padres no querían conservar y que nada más nacer ahogan en un barreño. Y se cuenta al principio, de una manera absolutamente brutal, la muerte del amigo de Catherine, del personaje de la madre de Cyril, que es una muerte, un asesinato desolador y cruel. ¿Crees, John? Yo lo creo, por lo menos, que la brutalidad, este tipo de brutalidad en una novela que quiere contar, como esta, lo que quiere contar, tiene unas virtudes expresivas que no se pueden sustituir por nada más? Sí, en el primer capítulo del libro, este es muy serio y como es un momento de brutalidad, como dices tú, y no es nada ligero. Al principio hay diferentes momentos en su vida. Abrimos con una niña de 16 años a la que expulsan sus padres por tener un embarazo no deseado y que la denuncia el cura en la misa. Y el nivel de hipocresía que se asocia a todo esto. Y también, como está pasando el tiempo, cuando llega a los 87, al capítulo 87, vemos la epidemia del SIDA entre los homosexuales en aquel momento. Esto es una parte de la historia y para un hombre gay, si vas a escribir de aquellos años, no puedes ignorar cosas como esta. He intentado equilibrar ambas cosas, la brutalidad con el humor, y en diferentes momentos de su vida en los que hay diferentes elementos. Y quizás esto no es muy habitual, hacer esto en una novela. Pero bueno, yo creo que esto es lo que tiene de excitante, escribir una novela o leerla, porque no tienes por qué encontrarte el mismo tono en toda la novela. Vamos, yo te doy la enhorabuena porque te ha salido brillantemente. Quiero hablar de ese capítulo que acabas de mencionar y sobre el que hemos sobrevolado, que es el capítulo de 1987, en el que Cyril, en su época más feliz, digamos, vive en Nueva York y en la época del SIDA, de la pandemia del SIDA, en el momento probablemente más crítico, y es quizá el capítulo, no sé si estarás de acuerdo, aparte del primero que ya has mencionado, es el capítulo más angustioso, en el que probablemente hay menos sensación de esperanza, y no solo por la enfermedad, sino por otra serie de cosas que pasan en ese capítulo. En ese capítulo, Cyril desempeña una tarea hermosa, que es, como voluntario, visitar a los enfermos del Hospital Mont Sinaí, aquellos enfermos que no estaban atendidos por nadie, a los que se había apartado como si fueran, que es lo que se creía que eran, la peste. De hecho, hay una historia dentro de ese capítulo, una historia que a mí me parece tristísima y que me parece que ella misma habría valido para una novela, y no voy a dar más pistas, no voy a hacer ningún spoiler, pero les invito
a los lectores a que lean la novela, solo esa pequeña historia, que son 3 páginas, tan dolorosa, sirve para justificar toda la novela. O sea que imagínense todo el disfrute que hay además. También me hizo recordar, leyendo ese capítulo, cómo vivía yo en esa época, aquello que se decía sobre el SIDA, todas las barbaridades que escuchábamos. John, yo quiero preguntarte, ¿no has tenido la sensación, escribiendo la novela y en general, cuando de repente echas la vista atrás de lo que ha sido tu vida o de lo que ha sido la vida de la gente que te rodeaba, que hemos vivido la mayor parte de nuestra vida aplastados por los delirios, por cosas que no tenían ningún sentido y que desde luego no casaban con la ilustración, no casaban con la razón, no casaban con la ciencia y no casaban con nada? Well, I don't. Bueno, yo creo que no lo pondría en unos términos tan pesimistas, pero puedo recordar cuando tenía unos 14 años, en los 80, cuando el SIDA estaba realmente en boga, y oír en la radio a personas que decían cosas como que todos los homosexuales habría que llevarlos a una isla y tirar una bomba, básicamente. Y este tipo de cosas se hablaban por personas que se suponía que eran civilizadas. Y yo con aquella edad, yo pensaba, esto es lo que me van a hacer cuando cuando sea un poco mayor, voy a morir cuando tenga 25 años. Y claro, a mí me estaba muy preocupado y muy ansioso con todo este asunto. Y yo creo que ahora se habla cuando hemos pasado 18 meses de una pandemia. Yo creo que las personas jóvenes a día de hoy no se dan cuenta de la magnitud de la epidemia del SIDA y cómo murió mucha gente, y no es algo que esté tan representado en el arte como debería, en los libros o en las películas o en las obras de teatro. Y yo creo que es momento de reivindicarlo, de reconocerlo. Debemos hablar más de esto y debemos recordar más a los que han perdido su vida. A mí me parece extraño que no lo estemos haciendo. Yo creo que también debido a la epidemia del COVID estamos empezando a comprender que estas cosas ya han pasado. A las personas se les trataba de una manera con menos respeto que ahora. Pero ahora con el COVID vemos gente que no acepta la ciencia, que no tienen formación médica y se creen estupideces que leen en internet y las divulgan como si fueran hechos. Y este elemento siempre lo va a haber en el mundo. Siempre vamos a tener este tipo de personas que se niegan a aceptar las realidades de la vida. Es decir, ignorar la ciencia y seguir teorías conspiratorias. Y este tipo de personas creo que eran las más peligrosas en los 80, cuando había la epidemia del SIDA. John, en el libro cuentas que amaste a un hombre al que yo también amé. Un hombre por el que podía haberme pegado contigo. Tú lo sigues amando. Yo ya no estoy seguro de que ahora me pegara contigo por él. Quiero que veamos unas imágenes un momento. ¿Nos ponéis las imágenes? No, I can't actually, no. No las puedo ver. I just see us. Simplemente solo nos veo a nosotros. Who are the images of? Entonces, ¿de quién es la imagen? Pues Okay, yes. no nos las ponen. Luego volvemos sobre ello. Okay, I see it now, yeah. Bien, ahora la veo.
¿Ahora la ves? No. Ah, bueno, ahora no la verán. I can, yes, I can. Sí, que la veo, sí. Yo es que no la estaba viendo, por eso. Yeah. ¿Qué piensas de la I belleza? wasn't expecting that. Es que no me lo esperaba. It was a great surprise. ¿Qué Yeah, piensas de la belleza, John? De cómo cambiamos. ¿Tiene algo que ver well, I con el think amor? everybody has those people that, like, when they're 15 or 16, Bueno, yo creo que todo el mundo tiene personas de este tipo por las que les han gustado muchísimas. Para los que no sepáis quién era, este era Jason Donovan, que era un actor y un cantante pop de los años 80, australiano, que, bueno, yo tenía varios pósters de Jason en mi habitación. I think he holds up quite well. Bueno, se conserva bastante bien. ¿Tú seguirías aceptando un matrimonio? Yeah. Pues sí, bueno, ahora mismo estoy en una relación que va bien, estoy contento. Y bueno, sí, yo no creo que esto sea lo más importante. Yo creo que lo importante es tener el derecho a casarse, pero no creo que esto significa que lo tienes que hacer. Pero bueno, yo estoy ahora en una relación con la que estoy muy satisfecho, va muy bien y espero que continúe con o sin matrimonio. No, yo te estaba preguntando realmente si aceptarías un matrimonio con Jason Donovan ahora, si te lo propusiera todavía. Y bueno, no te puedo responder porque entonces me va a matar mi novio. Pero bueno, sí, me casaba con Jason seguro. Eh, no te voy a preguntar porque entre otras cosas lo cuentas tú en la nota final de la que quiero que hablemos en un momento, cuánto hay de John Boyne en Cyril, en el protagonista, y en otros personajes. Pero sí quiero preguntarte concretamente por uno de esos personajes. La madre adoptiva de Cyril es escritora, se llama Maud Avery, y es escritora y tiene éxito de crítica, pero muy pocas ventas. Es un set d'estime Yeah. que dicen los franceses. El éxito le parece una vulgaridad y dice que le horrorizaría salir en el paño de cocina. Por cierto, yo no sé si el paño de cocina es un invento literario tuyo o existe realmente en Irlanda paños de cocina con las fotos de los escritores más importantes. En España sería lo último que Yes, harían. it's a very Sí, es una cosa muy tradicional en Irlanda y lo hay también en calendarios, en libros y son las imágenes de 12 escritores irlandeses principales y históricamente siempre han sido hombres, Yeats, Shaw, Sharon Casey, este tipo de escritores y nunca había una mujer, a pesar de que tenemos muy buenas escritoras en Irlanda, Anna O'Brien, Jennifer Johnston, Ellen Ross y Lady Gregory, por ejemplo. Entonces, Maud sabe que el establishment literario irlandés no se toma en serio a las mujeres, lo mismo que en todo el mundo, porque siempre se ha centrado en los hombres blancos heterosexuales y yo creo que esto está cambiando. Ahora los hombres blancos heterosexuales parece que ya no interesan y parece que interesan los demás, los que tienen ahora la oportunidad, que yo creo que es justo. Pero me gusta escribir sobre escritores, entonces yo creo que es todo lo excéntrico que se puede ser. Eso significa que sois una ciudad, un país en el que la literatura tiene un peso que quisiéramos en España que tuviera. La pregunta que te quería hacer es si realmente hay algo de John Boyne en el personaje, no en el personaje, en esa fobia que tiene Maud Avery por el éxito. Tú has sido un escritor que ha tenido un terrible éxito. ¿Hay algo o estás feliz con tu no, éxito? no. I mean, No, bueno, para mí lo importante son los lectores. Quiero saber que los libros que estoy escribiendo se leen
y que no lo estoy escribiendo para el vacío. Entonces sí que le doy valor a cada uno de los lectores que lee mis libros o se pone en contacto conmigo o viene a un festival. Soy muy diferente a Mod en ese sentido. Cualquiera que quiere comprar un libro, yo le doy las gracias. John, otra cosa que se puede deducir del libro es que sigues creyendo en la bondad. Hay una terrible bondad en muchos de los personajes. Hay mucha crueldad, hay personajes verdaderamente villanos, pero hay una tremenda bondad que al final redime al protagonista, sobre todo. ¿Sigues creyendo en la bondad en este mundo en el que vivimos? Sí, sí que creo, soy una persona muy optimista y pienso que si te quedas si te sales un poco de las redes sociales y vives tu vida en el mundo real, la gente en realidad es amable y, y todos tenemos, yo tengo, tú tienes, estoy seguro, tenemos malos momentos, malos días, pero también se nos ha tratado muy mal. Pero en general, yo pienso que la gente es buena y es amable y, y yo creo que en el mundo literario, en el mundo artístico, la gente suele ser buena gente y bueno, y quizás estoy equivocado, pero me parece que es mejor estar en la vida pensando de esta manera. Sin duda es mucho mejor. Eh, Charles, que es un personaje ridículo, como tú decías, los padres, el padre adoptivo de Cyril, del protagonista, y su madre son personajes caricaturizados por el autor. El padre adoptivo le dice en un determinado momento, la monogamia no es un estado natural para el hombre, simple y llanamente. Y cuando digo hombre me refiero a un hombre o a una mujer. No tiene ningún sentido encadenarse sexualmente a la misma persona durante 50 o 60 años. Para mí esta es una idea literariamente muy atractiva, hasta el punto de que mi última novela reflexiona sobre este asunto. En Las Furias Invisibles del Corazón, sin embargo, estas palabras se las dice un heterosexual, el padre heterosexual y bastante mujeriego, a Cyril, a un homosexual que luego tendrá una larga relación de amor monógamo. John, ¿qué piensa Cyril de la promiscuidad? Bueno, creo que él ha crecido en un tiempo que la única manera de tener sexo es ser promiscuo, porque no se puede formar una relación, no puedes salir a cenar con tu novio, no puedes ir al cine con tu novio. Entonces simplemente vas a practicar sexo con extraños. Entonces no tiene problema con este tema, pero yo creo que a él le gustaría tener una relación duradera y yo creo que la mayor parte de nosotros cuando éramos jóvenes heterosexuales o homosexuales, yo creo que bueno, intentábamos picar un poco de flores, pero luego llega un punto cuando piensas que te gustaría tener a alguien en casa contigo para ver una peli, para cenar en casa y tener una vida más familiar que te puede dar la sensación de seguridad y de que que le importas a alguien y que a ti te importa a alguien. Yo creo que esto es un estado natural para cualquiera. Las Furias Invisibles del Corazón, ya lo habrán ustedes deducido después del rato que llevamos charlando, es una novela melancólica, dolorosa, aunque le entran a uno siempre esas ganas de vivir, como decía, tiene ese lado luminoso de la vida vivida con intensidad, con plenitud. Pero Cyril dice al final de la novela, cuando pienso en mi vida no soy capaz de entenderla. Ahora da la impresión de que habría sido la mar de sencillo ser sincero con todos, pero en ese momento no lo sentía así. En aquella época todo era diferente. Eso es verdad, pero por otro lado sabemos, John, que vivir en realidad nunca es fácil, aunque nos parece que los jóvenes lo tienen mucho mejor, y no nos parece, lo tienen mucho mejor. Nunca es fácil. ¿Te gustaría haber tenido Grindr en tu juventud? Oh, Bueno, no estoy seguro. No,
No me gustan las aplicaciones de redes sociales demasiado. Yo creo que lo que me gustaría haber tenido era la libertad de formar relaciones más sanas, más saludables de las que formé en la realidad. Yo creo que hasta los 30 años no tenía una relación saludable y romántica. Cuando era un adolescente, o cuando tenía 20 años, 20 y pico años, esto no tenía una buena vida amorosa. Yo creo que no tenía buen efecto en mí, pero bueno, así es la vida. Te encuentras unas circunstancias y tienes que vivirlas. Una de las últimas cosas, nos queda un poco de tiempo todavía, una de las últimas cosas que quiero subrayar de esta novela, que es otra impresión como lector que yo he tenido, es ese logro casi mágico que transmite de la sensación, como decía hace un momento, de vida plena, de la cantidad de cosas que a alguien, a una persona, no a un personaje, a una persona le pasan a lo largo de su vida. Como decía al principio, la novela empieza en 1945 y en lapsos de 7 años llega hasta 2015. Y me acordaba, leyendo la novela, de un experimento psicológico que hicieron en una universidad en la que le preguntaban a las personas cómo piensas tú que va a ser tu vida dentro de 10 años, a personas ya maduras, a partir de 30 y pico, 40 años. ¿Cómo piensas tú que va a ser tu vida dentro de 10 años? Y la mayor parte de la gente decía, no va a tener cambios significativos. Yo ya tengo un trabajo, ya tengo una pareja, ya tengo mi vida hecha. Y a continuación les preguntaban, ¿cómo piensas, no cómo piensas, perdón, cómo ha cambiado tu vida en los últimos 10 años? Entonces de repente se daban cuenta que había habido unos cambios brutales. Se habían mudado de ciudad, o se habían mudado de casa, o habían cambiado de pareja, o habían cambiado 3 veces de trabajo, o habían publicado su primer libro si querían ser escritores. Leyendo Las furias invisibles del corazón, uno tiene la sensación de que en la vida realmente pasan cosas. Supongo que no en la de todos, pero sí, en la de todos, incluso en la de las personas más mediocres pasan cosas. Quiero preguntarte 2 cosas, John. ¿Cómo ves tu vida dentro de 10 años o de 7? ¿Y por qué elegiste el 7? Well, Bueno, utilicé el 7 porque 70 años, 10 capítulos, bueno, era una manera de dividirlo. Es decir, empezaba al final de la guerra y acababa en el referéndum del matrimonio igualitario. Es decir, y en cuanto a mi vida dentro de 10 años, bueno, tengo una vida con la que estoy muy contento. Me encanta escribir, me encanta leer. Tengo una familia encantadora en Francia con mi pareja y no le pido mucho más a la vida. Si me hubieras preguntado hace 20 o 30 años si iba a estar satisfecho con lo que tengo ahora, yo habría dicho que sí. Es decir, yo no soy alguien que siempre quiere más. Estoy intentando escribir mejor siempre, cada libro. Pero no quiere decir que no sea ambicioso, sino que estoy tranquilo con lo que estoy haciendo, estoy satisfecho con lo que he conseguido en mi vida. Hay una frase, ya vamos a acabar. Hay una frase que se atribuye en español a Gabriel García Márquez, pero que seguramente en cada idioma tiene un padre, un autor, que es una frase de escritor que dice: los escritores escribimos para que nos quieran más. Si esto es así, que en alguna medida yo creo que puede serlo, yo quiero decirte que lo has conseguido plenamente. Yo te había leído ya antes, he leído esta novela con absoluta devoción y debo decirte que te quiero más, o que realmente te quiero. A lo largo de la novela he sentido muchas veces la necesidad, las ganas de abrazar a Cyril, que es una forma de abrazar al autor, a John Boyne. A veces por tu capacidad de emocionarnos, otras veces por la lucidez con la que sabes poner las ideas
en forma narrativa. Pero esas ganas, esa necesidad de abrazarte se han desbordado en la nota final del autor. Después del epílogo de 2015 hay una nota final del autor en la que John Boyne nos habla descarnadamente, con absoluta sinceridad, de lo que ha sido, bueno, una parte de su vida, de los impulsos, de lo que le han llevado a escribir esta novela. Nos cuenta que amaba a Jason Donovan y nos cierra, redondea Las Furias Invisibles del Corazón con lo que Las Furias Invisibles del Corazón es: una novela hermosa, completa, llena de vida y llena de ganas. Quiero que nos digas si esa novela estaba desde el principio en tus planes o fue algo sobrevenido mientras la escribías. All my novels really. Bueno, todas mis novelas se me ocurren cuando las estoy escribiendo. Empiezo con una idea o con un personaje y luego dejo que se vaya desarrollando por sí misma la novela. No me gusta tenerlo todo preparado antes de empezar. Es decir, yo me fío de mí mismo, de que si empiezo, esto va a encontrar su camino. Y esto es, yo trabajo siempre de esta manera, pero sí, me encanta trabajar así. Pero esa nota en la que cuentas, ¿surgió al final de la novela o creías que la cerraba? Porque la novela... I think it was written for. Yo creo que la escribí para una edición concreta, es decir, no en todas las publicaciones, en todos los países se ha utilizado. Algunos querían utilizarla, pero sí es una nota sobre mis propias experiencias al ir envejeciendo y cómo han conformado mi personalidad y mi identidad como escritor. Entonces, es separado de la novela y no están todas las ediciones. Bueno, pues yo quiero decirles a todos los que nos siguen que lo primero que tienen que hacer es comprar Las Furias Invisibles del Corazón, regalar Las Furias Invisibles del Corazón. Estamos en un momento en el que estamos celebrando, como decíamos al principio, el orgullo LGTBI, pero no solo hay que comprar libros y no solo hay que comprar libros de este tipo durante esta semana, durante este mes, sino siempre. Son libros que, aparte de disfrutarse, pueden, bueno, como hacen los libros buenos, servirnos de espejo, aclararnos cosas, poner orden en el caos. Yo quiero invitarte, John, a que vengas a España todo lo que puedas, a que sigas publicando. I'm looking forward to coming back. Sí, bueno, tengo muchas ganas de volver una vez que se pueda, y ahí estaré. Pues estaremos encantados de recibirte y yo quiero ya darte la última palabra para que cierres este acto. Bueno, simplemente quiero daros las gracias por esta entrevista y las gracias a todo el mundo que la ha visto y espero que podáis leer el libro. Y si los hace, me gustaría saber qué es lo que pensáis. Yo tengo una cuenta de Twitter y ahí me podéis dejar vuestro comentario y además tengo muchas ganas de volver a España pronto. Pues muchas gracias. Okay, thank you. Goodbye.